preponderante Marilyn Monroe y William Branham en esa década. Y segundo, porque ninguna otra década se puede comparar con la década de los 60, ya que esta fue especial. ¿Por qué causa fue especial? Porque trajo cambios extremos a toda la humanidad. Y esos cambios extremos le dieron un giro de 180 grados al estilo de vida del mundo en todos los ámbitos. Y de ahí en adelante la humanidad no volvería a ser la misma. La mujer antes de los 60 era una mujer de hogar, obediente a su marido, recatada en su vestimenta y respetuosa hacia la educación de sus padres y hacia las enseñanzas religiosas. Esa era la mujer antes de los 60. Y no estoy hablando de las mujeres cristianas, estoy hablando de todas las mujeres en todo el mundo. Las mujeres en todo el mundo eran mujeres de hogar. Todas ellas eran mujeres de hogar, eran recatadas en su forma de vestir, cuidaban su cuerpo, eran respetuosas a la educación que recibían en casa, eran respetuosas hacia la educación religiosa. Pero de los 60 en adelante, las mujeres rechazaron continuar así y se rebelaron. De los 60, las mujeres rechazan este estilo de vida, que ya era la forma en que la sociedad en general vivía, y ellas rechazan, se rebelan y establecen un nuevo estilo de vida a partir de los 60. En esta década de los 60, la censura en los cines desapareció. Había una organización que regulaba lo que se podía transmitir en las pantallas. Consideraban cierto vocabulario, cierta ropa, ciertas grabaciones o escenas de una grabación peligrosas. ¿Por qué? Porque transmitían violencia, transmitían morbo, porque podían dañar la moral de la sociedad. Había una organización que regulaba lo que la sociedad podía ver. Bien, esa censura desaparece y entonces ahora se puede transmitir lo que sea en los cines. Se puede mostrar lo que sea, se puede pronunciar lo que sea, se puede grabar o enseñar a través de la producción cualquier ideología. Desaparece la censura de los cines en la década de los 60. El feminismo, que había iniciado a principios del siglo XX con las sufragistas, en la década de los 60 evoluciona y muta y se impone y triunfa. Aunque fue toda una lucha la que el feminismo ha llevado a lo largo de décadas, porque inicia 10 años antes de que termine el siglo XIX, también en Inglaterra, con Emily Farcombe. Ella es una de las principales figuras más sobresalientes mundialmente del feminismo. Inicia al final del siglo XIX y principios del siglo XX, va creciendo lentamente, pues es en la década de los 60 en donde evoluciona rápidamente, cambia y se impone y triunfa el feminismo en esta década. En la moda, en la década de los 60 nace la minifalda y las mujeres comienzan a fumar. Ciertamente ya había una que otra mujer quienes se rebelaban y vestían de una manera indecente para ese tiempo, pero aquí estamos refiriéndonos como sociedad. Las mujeres como sociedad aceptan la minifalda, se comienza a usar y comienzan a fumar.
En esta década se lanza al mercado la píldora anticonceptiva, la cual permite la libertad sexual entre los adolescentes sin miedo al embarazo. Entonces, lo que antes se hacía en oculto, ahora se hace libremente porque la píldora conceptiva se comienza a vender como cualquier medicamento, como cualquier producto de farmacia. Esto da lugar a que la libertad sexual entre adolescentes empiece a expandirse. Se fomenta el sexo prematrimonial. Tener hijos fuera del matrimonio ya no va a ser causa de avergonzarse. La homosexualidad se practica abiertamente. Es en esta década, como se dice coloquialmente, que los homosexuales salen del closet. Es en esta década. Si ustedes recuerdan, aquí vimos una película biográfica de Alan Turing, una de las mentes más brillantes, uno de los matemáticos más reconocidos a nivel mundial. Él fue el precursor de la informática. Si recuerdan la biografía, la historia en la película, él diseñó una máquina que podía descifrar los códigos secretos de los nazis y que pretendía que descubrieran cuáles eran las estrategias para poder evitar que los nazis ganaran la guerra. En esa película biográfica hay una escena en donde se ve su lado oscuro. Él es un homosexual y se le advierte que si no se retracta podría ir a la cárcel, así que admite un tratamiento para ser curado de su problema o de su enfermedad, porque antes de los 60 estaba penado. No solamente era una cuestión de tabú, sino que estaba penado ser homosexual. Pero en esta década salen del closet los homosexuales y reclaman sus derechos. Los cantantes de grupos musicales como los Beatles o The Beatles, Elvis Presley, Janis Joplin, The Rolling Stones, The Doors, son las nuevas religiones de esta generación, motivando a los jóvenes al consumo de drogas. Con la influencia de estos grupos, los hombres se dejan crecer el cabello. Antes eso era solamente para los hippies, eso era para la cultura punk, pero ahora, con la influencia de estos grupos, los jóvenes con toda naturalidad se dejan crecer el cabello, las mujeres se lo cortan y se vuelven más provocadoras. La rebeldía hacia los padres es promovida por medio de estos grupos y su música. También la anarquía hacia la autoridad es promovida a través de la música de estos grupos de los 60. En la política,